Este video es muy especial. El pasado 8 de marzo se celebraba internacionalmente el Día de la Mujer. Como habitante de México, conozco los problemas de violencia que se viven en el país y por supuesto en muchos otros. Y las marchas que se realizaron aquel día resultaron bastante ilustradoras para mí. Vi decenas de historias de mujeres y hombres también que sufrieron algún tipo de acoso alguna vez. Y entonces recordé los muchos mensajes que dejaron en el primer video de este tema que subí hace un mes. Creo que es un buen momento para recordar que, lamentablemente, estos problemas son muy reales. Y qué mejor manera de hacerlo que mostrándoles a todos algunas de las experiencias que valientemente escribieron en los comentarios de aquel video los y las mismísimas afectadas. Como he dicho siempre, témeles más a los vivos que a los muertos. Visitante de la oscuridad, antes de comenzar con el video, te pido que te suscribas y que actives la campanita para que todo video que suba te sea notificado y así no te pierdas ninguno de ellos. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Y ahora disfruta del miedo. Terror en la oscuridad. Experiencia por Anónimo. Acabo de ver tu video acerca de acosadores, y mi historia tal vez te serviría para un segundo video acerca del tema. Esto es más común de lo que se cree, y sé que somos más los que sentimos vergüenza por eso y que no tenemos apoyo. Prefiero que me mantengas en el anonimato. Tuve mi primer novio a los 16 años, con el cual duré 4 años. En nuestra relación fue un hombre muy tranquilo y normalmente no discutíamos. Siempre me gustaba pasar tiempo con él. Lo tenía en cuenta para todo, como pasar tiempo con mi familia y amigos, pues siempre he sido sociable. Luego de terminar con él empezó todo mi tormento. Decidí no continuar la relación porque yo quería trabajar y estudiar y él me empezaba a poner problemas por eso. Yo comencé a hacer mi vida estando sola, y de hecho quería estar sola. Dedicarme a progresar. Él empezó a perseguirme a todas partes, a crear cuentas falsas en todas las redes sociales y publicar cosas sobre mí. Por ejemplo, un día dio a conocer un video para adultos donde una de las mujeres que participaba se parecía a mí y afirmó en las redes que era yo, que así debajo había caído. Y todo lo que hacía en las diferentes cuentas era hablar mal de mí. Fui a denunciarlo varias veces, pero lo único que conseguí era que él no se me pudiera acercar. Debía mantener distancia de 100 metros. Cada vez se fue volviendo peor, porque las autoridades no me ayudaban. Decían que él debía agredirme físicamente para poder someterlo, y pues nunca pasó. Él sabía cómo hacer las cosas. Además, mi ex tenía amigos que lo ayudaban en la policía. Yo llamaba al cuadrante que debía cuidar el barrio donde vivía y ellos nunca llegaban a ayudarme solo por cuidarlo a él. No sé cómo hacía para darse cuenta dónde yo iba a estar o, por ejemplo, qué ruta iba a tomar para ir al trabajo o a la universidad. Siempre me llegaba de sorpresa. Tanto fue mi trauma que aún 5 años después tengo delirios de persecución y me cuesta estar tranquila en la calle. Yo sentía que nadie me ayudaba y él se aprovechó de eso. Una vez le dijo a mi papá que yo lo había mandado a golpear y la respuesta de mi papá fue que entonces él me pegara más duro a mí. Lo único que hacía mi familia era ayudarle más que a mí. Eso jugó a favor de él, por supuesto. Me sentí tan cansada de eso que busqué la manera de no continuar con mi vida. Siempre estaba aburrida, ni siquiera ya me gustaba tener vida social ni conocer a nadie. Hubo un tiempo que puso a otras mujeres a hablarme que para que yo volviera con él. Se inventó que tenía cáncer y que yo debía andar de nuevo con él para recuperarse. Está loco. Lo que provocó fue que le cogiera repulsión a los hombres que se llaman igual que él y que fueran blancos. Ahora ellos me causan desconfianza inconscientemente. Me da impotencia que siempre a la que señalaron de mala mujer y mala persona fue a mí.
pero nadie se daba cuenta que él fue quien me hizo la vida imposible. Por eso no me gusta juzgar a las personas antes de escuchar las dos versiones. Y también me avergüenza que hoy en día me toquen el tema. Me hace sentir incómoda. Por un tiempo cerré todas mis redes sociales. Constantemente cambiaba de número para sentirme, entre comillas, un poco más tranquila. Te agradecería que publicaras mi historia. Tal vez le pueda servir a alguien, ya sea porque lo están acosando y tenga manera de parar esa situación, o de pronto alguien que sepa que su amigo o alguien de su familia está siendo acosado y pueda ayudarle en algo. No los dejen solos. Experiencia de Tsuki. Recuerdo cuando mi mejor amigo, de 23 años en ese entonces, fue acosado por una niña de 12 años. Mi amigo vivía todavía con sus padres y su hermana menor. La niña de 12 iba a visitar a la hermana menor de mi amigo con frecuencia, y él había notado que esta chica era demasiado cariñosa y confianzuda con él. Como no le gustaba su actitud de estar abrazándolo sin permiso o coqueteándole, mantenía su distancia. Un día, cuando la hermana salió a comprar algo con la mamá, la niña entró a la habitación de mi amigo y se le insinuó. Él, molesto, la sacó de la habitación y le dio una buena regañada por atrevida, y luego se lo contó a su hermana cuando regresó de comprar con su madre. Está por demás decir que no volvieron a dejar a esa niña entrar a la casa. Tiempo después se descubrió que esa pequeña estaba entrenada por sus propios padres para hacer esto, pues otro vecino de unos 26 años fue demandado por los familiares de la niña por haber tenido relaciones sexuales con una menor. Ganaron el caso y le quitaron todo a ese hombre. Él alegó que la niña entró a su habitación y se desnudó. Obvio, eso no era una excusa para la ley. El adulto era él, y éste conocía la edad de ella. En fin, me alegro que mi amigo no sea un pedófilo y haya puesto a esa cría en su sitio como haría cualquier adulto decente, no como el otro que sí cayó en la trampa. Experiencia por Alejandra. En la universidad tuve un amorío bastante tóxico con una chica. Incluso se inventó que yo la había golpeado y se lo contó a muchas personas de mi entorno, incluida mi actual pareja, quien afortunadamente no le creyó, cuando en realidad ella fue la que me golpeó a mí. Luego de eso quiso buscarme, pero no de una manera normal, me acosaba hasta en la calle, hasta que la paré y la mandé a comer mierda, como dirían en mi país. Obviamente sin recurrir a la violencia. También puse en conocimiento a la institución escolar sobre el asunto en caso de que a la tipa se le ocurriera acusarme de alguna cosa peor. Gente loca hay en todos lados, hasta con caritas de ángel. Experiencia por Zaira. Yo contaré la mía, la resumiré lo más que pueda. Yo era profesora a nivel preparatoria en una escuela privada. Me la pasaba con el coordinador porque quería entender bien cómo era el proceso de planeaciones, clases, evaluaciones y demás. El coordinador se portaba muy atento conmigo. Hasta había veces que me llevaba té al salón donde estaba dando clase. Pensé que era así con todos. Después de un tiempo empezaron a correr chismes de que él y yo andábamos. Comencé a alejarme de él porque no me gustaba este tipo de conflictos que ponían en riesgo mi trabajo. Un día él me dijo, «Tú y yo nos gustamos, ¿qué vamos a hacer?». Y yo con mi cara de asombro le respondí, «Este es mi trabajo, no estamos en la escuela como alumnos. Por ética yo no ando con personas de mi trabajo y pues no quiero ninguna relación en este momento. Espero que esto no ponga en conflicto nuestra relación laboral». Y creí que con eso habíamos acordado estar simplemente como coordinador y maestra, pero estaba muy equivocada. Las cosas empezaron a tornar peor. A cada rato llegaba a donde yo estaba, y si por ejemplo hablaba con un alumno a solas por algún problema personal o de calificación, él se interponía y nos separaba. No quería que conviviera con nadie. Mis amigos profesores empezaron a dar cuenta también de estas situaciones.
Además, se percataron también de que me espiaba por las cámaras de la escuela, gracias a que él tiene acceso a ellas todo el tiempo. Lo cacharon varias veces viendo la cámara donde yo estaba dando clase. Una vez salimos todos los profesores después de nuestra fiesta de fin de año. Él estaba tan borracho que me tocó los senos enfrente de todos y yo no supe qué hacer. No lo podía creer. Nadie lo podía creer. Cada día era peor que el anterior. Me quitaba clases, me acusaba con el director por cosas que yo no había hecho y decía muchas mentiras sobre mí. Una vez atropellaron a mi hermano y le conté la situación. También le dije que no daría las clases de la tarde porque iría a verlo al hospital. Al otro día me enteré que él les había dicho a todos que no creía que mi hermano estuviera en el hospital, que seguramente yo iba a faltar porque estaba cruda, porque desde que llegué me veía con mala cara. Mis amigos me cuidaban más, no me dejaban a solas con él en ningún momento. Yo ya no aguantaba esta situación, así que decidí renunciar. Lo peor fue cuando le conté al director todo esto y me dio a entender que yo era una zorra por haber estado mucho tiempo con él al principio. No me creyó que él y yo nunca tuvimos una relación y también me dijo que yo pasaba horas extra en la escuela por la relación que tenía con el coordinador. Así que, para ellos, en vez de ser la víctima, yo solamente fui una zorra que me acosté con el coordinador para tener mi puesto. Experiencia de Vanessa. En mi tercer año de secundaria llegó un maestro nuevo para dar clases de historia. No pasaba de los 30 años. Yo no le encontraba atractivo alguno, pero él era muy amable y un maestro comprometido con su labor. Sin embargo, la mayoría de mis compañeras desde el inicio le hacían comentarios extraños como «Usted es muy guapo, realmente debe ser un buen esposo». Personalmente me molestaba mucho, ya que yo podía percibir la incomodidad y vergüenza del maestro, quien jamás correspondió a ninguno de los comentarios o insinuaciones de mis compañeras. El 14 de febrero le llegaron varias cartas y dulces, y él no tuvo de otra más que aceptarlas. Entre las niñas que lo acosaban estaba la que tenía mejor promedio del salón. Ella siempre fue muy metida con los maestros, pero en especial con este. Lo esperaba sentada en la silla o el escritorio, iba con él cuando nos tocaba receso y quería estar siempre pegada al profesor. Yo les contaba a mis padres lo que pasaba y que el maestro jamás respondió a ninguno de los comentarios o insinuaciones, pero tampoco pudimos hacer nada para que mis compañeras dejaran de hacer eso. En fin, creo que deberíamos dar la misma credibilidad a todos, no importa si es hombre o niño. Siempre es mejor escuchar las dos versiones antes de juzgar. Experiencia de Andrew. Compartiré mi experiencia con un acosador realmente traumática para mí. Soy estudiante de Bellas Artes y esta es una carrera que implica trasladar cosas pesadas o gigantes desde tu casa hasta la clase, como esculturas, maderas, cerámica, bolsas de yeso y demás. Un día salí a cursar a eso de las 5 de la tarde, un horario que al menos en Argentina es la hora a la que todos salen de cursar. Supercargada como de costumbre, estaba parada entre chicos con mochilas y cartulinas. Logro acercarme a unos tubos cerca de los asientos y ahí percibo por el rabillo del ojo que hay a mi lado un muchacho como de 2 metros mirándome el rostro sin disimular. Esta situación le parecería extraña a cualquiera, pero soy una persona que suele llamar la atención por su apariencia, ya que me encanta maquillarme y peinarme de manera extravagante, con stickers en mi cara, líneas sobre mi nariz, delineados súper exagerados, labiales azules o brillantes y cosas como esa. Un asiento se desocupa justo frente a mis narices y miro al muchacho para cederle el asiento luego de percatarme de que él estaba sosteniendo una placa gigante de Telgopor, la cual estaba siendo pisada por todo el mundo. Él me dijo que no hacía falta con una sonrisa en su rostro y me cedió paso tras argumentar que él tendría un viaje muy largo. Cuando me senté, empezó a hablarme y yo, por no ser descortés tras su amable gesto, le contesté, pero de una manera muy casual, sin develar datos personales o nada que pudiera hacerlo confundir.
El punto es que luego de eso volví a topármelo 2 veces más, y como vi que realmente no parecía un mal sujeto, cuando me pidió mi Facebook se lo di. Me buscó ahí mismo, giró su teléfono para que yo lo viera y ahí estaba mi perfil. Me mandó la solicitud de amistad y antes de llegar a apagar la pantalla, gira la mirada y me dice: «Acá te bajas, ¿no?». Tal vez sea exagerado para ustedes, pero yo no había visto a ese chico nunca antes en mi vida, y después de haberme visto 3 veces por 20 minutos en un transporte público, ya se había aprendido la parada en la que me bajaba, la cual estaba cerca de mi casa. En ese momento me puse a pensar en 1000 cosas. Y si sabía eso, seguramente también sabía dónde tomaba el autobús y dónde estudiaba, ya que solo hay una facultad de artes visuales cerca de esa parada. También sabía la hora a la que salía de cursar y me di cuenta de lo peligroso que era todo. Cuando llegué a mi casa, una amiga me aconsejó: «Bloquéalo, y si te lo volvés a cruzar y te pregunta, le decís que no lo bloqueaste, sino que tuviste que cerrar tu cuenta directamente. Él, como va a estar bloqueado, no va a saber si es verdad o no». Lo hice, y lo que pasó después me marcó de por vida. El día lunes, cuando salí de cursar, me dirigí a la parada, y una vez allí, un muchacho salió de las sombras. Al principio no lo reconocí, estaba serio y jamás lo había visto fuera del transporte, pero era él. Para tener una idea deben saber que para cuando yo me subía, él ya estaba ahí, y según hacía un largo trayecto. Eso significa que caminó desde su parada hasta la mía, aun cuando están lejos la una de la otra. Le pregunté qué hacía ahí. Estaba muy asustada. Era invierno y a las 5 o 6 de la tarde en mi ciudad ya estaba oscureciendo. No había nadie cerca y el tipo era enorme. «¿Qué haces acá?». Yo te quería hablar un poquito por el temita del bloqueo de Facebook. «No te bloqueé. Tuve problemas con mi exnovia y tuve que cerrar mi cuenta». No, es que yo me asusté mucho porque no quería que se arruine esta linda amistad que tenemos. «Perdón, pero yo no te conozco», dije, intentando sonar lo menos brusca posible para evitar sobresaltarlo más de lo que estaba. «Te vi un par de veces en el autobús, pero yo no te considero un amigo, ni siquiera sé tu nombre». «Es que yo te tendría que haber sido sincero». Empezó a menear su cabeza frenéticamente de un lado a otro, con sus manos sosteniendo su frente. Yo no entendía nada. Me quedé en silencio, pero expectante por si sacaba una navaja o algo así. Es que yo te vi y me enamoré de vos». Retiró las manos de su frente, dejando ver ojos de corazón roto. «Por eso cuando me dijiste que eras lesbiana...». El tipo estaba prácticamente llorando. Miró mis cosas y me preguntó qué tal me había ido, como si nos conociéramos de toda la vida, como si fuera completamente normal la situación, como si hubiese sido normal lo que él estaba haciendo. En ese momento entendí que él estaba esperando el transporte conmigo y que cualquier movimiento en falso podría ponerme en peligro. Evidentemente no iba a poder razonar con él, así que decidí seguirle la plática como si nada. Llegó el autobús y él lo paró para subirse conmigo, pero cuando él se subió, yo me eché a correr. Como estaba cerca de la facultad, me escondí ahí, y afortunadamente aún estaban mis compañeros que se habían quedado para hacer una tarea para el día siguiente. No he vuelto a saber de él desde entonces, aunque de todas formas yo nunca más tomé esa línea de colectivos. Tal vez el tipo tenía algún problema mental y realmente no estaba al tanto de lo perturbador que era todo. Tal vez era un psicópata que disfrutaba la situación. Tal vez realmente estaba enamorado, o eso creía él. No lo sé, pero sin duda esa fue una de las experiencias más horribles en toda mi vida. Experiencia de Partigiano. A mí me ha pasado 2 veces. Soy mujer, lesbiana. La primera vez fue con una chica que se llamaba Esther. Tuve una relación con ella. Cuando terminamos, ella empezó a seguirme. Siempre la veía camino al trabajo. Vivíamos en el mismo edificio y ella iba a hacerme show, quería tirarme la puerta. Jamás lo logró, menos mal.
y nunca le abrí. Pero un día, en la entrada, me dio una cachetada tan fuerte que hasta mis lentes volaron. Me dijo que no la podía dejar, que yo siempre sería de ella, y así como si nada, se fue a su departamento. Al día siguiente fui a la policía y le prohibieron acercarse a mí. Tampoco podía comunicarse conmigo. Lamentablemente no podía poner una orden de alejamiento porque vivía en mi mismo edificio. La segunda experiencia que he tenido con una acosadora fue con una chica, que yo ni sabía de su existencia. También vivía en mi mismo edificio. Empezó a buscar información sobre mí, hablaba con mis conocidos del edificio y empezó a seguirme. Logró que la contrataran en mi trabajo. Siempre estaba al lado mío. Un día hablé directamente con ella. No la confronté como tal, fue más bien una charla. Hablamos de la gran coincidencia de que ella trabajara en mi misma empresa. Obviamente yo sabía que no era coincidencia, pero me hice la loca. ¿Cuál fue mi estrategia? Bueno, sé que suena a una locura y me estaba jugando el todo por el todo, pero lo que hice fue conocernos mejor, entre comillas, e hice lo posible por hacerle ver lo mal que se la pasaría conmigo. Ella renunció al día siguiente. Dejé de interesarle. Espero no tener un tercer caso. Experiencia de Mariana. Tuve un novio que al principio era un caballero. Después se puso bastante celoso y controlador. Hasta se metió en mi misma universidad para vigilarme y siempre tenía que mantenerlo al tanto de dónde estaba y con quién. Manipuló a mi familia y a mi mamá la puso de su lado e hizo que sintiera que era indispensable para mí. Hasta que un día me di cuenta que me estaba perdiendo totalmente en él. Rompí como 3 veces con él, pero siguió buscándome, mudándose a la misma calle donde vivo, siguiendo en la misma universidad. Hasta una vez le dijo a mi mamá que cuando él quisiera, podía robarme en la calle. Ahí mis padres se pusieron en alerta máxima. Gracias a Dios que pasó esto hace 2 años y todo quedó atrás. Experiencia por Mel. Tengo 2 acosadores. Uno es mi ex, del cual me separé hace 7 años. Pensé que estaba todo bien hasta que se apareció en mi facultad. Somos de diferentes provincias, yo de Buenos Aires y él de Santa Fe, ambos de Argentina. No habíamos hablado por meses y se empezó a aparecer a cada lado que yo iba. Me seguía al cuartel de bomberos al que yo pertenecía o me llamaba de diferentes números a mi celular, hasta que me decidí cambiar el número. Luego de unos años con mi nueva pareja, volvió a aparecer por redes sociales, lo cual me generó discusiones con el que en ese momento era mi novio. Al ver que después de un tiempo quedé soltera nuevamente, se hizo 10 perfiles de Facebook. Sí, 10 perfiles falsos para hablarme. Volvió a aparecer por mi casa y tuve que ponerle un perimetral por acoso. El segundo acosador es un chico que me empezó a seguir en Instagram. Averiguó dónde trabajaba y fue a verme ahí. Incluso pasaba cerca cuando yo salía de trabajar. O salía a correr los mismos días y horarios que yo lo hacía. Y ahora llama y cuelga todos los días unas 20 veces. Creo que confundió amabilidad con coqueteo y ahora me volví su obsesión. Solo espero que entienda que de mi parte no hay ningún tipo de interés. Saludos desde Argentina. Espero que este video fuera de tu agrado. Si conoces a alguien que está sufriendo cualquier tipo de acoso, préstale tu ayuda y apoyo. No sabes el infierno que puede estar viviendo. Y si tú eres una de las personas que está siendo acosada, sé que no es nada fácil, y no te voy a decir que vayas a buscar ayuda de inmediato, porque estoy consciente que para eso se necesita una preparación mental. Pero piensa por favor en todos tus seres queridos y en los que confías, ya sean amigos o familia. Que ellos sean el empujón que te hace falta, porque aunque no lo creas, ellos también sufren indirectamente cuando este tipo de cosas te pasan y no dudarán en ayudarte.
Te mando mucha fuerza y deseo que muy pronto encuentres la manera de liberarte de todas esas cadenas que te impiden tener una vida plena por culpa de otros. Les mando un abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.